Muchas gracias, José Antonio. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a... Como hay que concentrarse mucho porque tenemos que hablar, mi querido amigo Carlos Alberto González y yo, en hora y media entre los dos, pues entonces no podemos perder mucho tiempo. Sin embargo, de todas maneras, yo quería iniciar la sesión con una pequeña broma, porque así entra uno mucho mejor en las exposiciones. El maestro de todos los modernistas españoles, y aquí hay varios modernistas que no me dejarán mentir, es don Antonio Domínguez Ortiz. Don Antonio Domínguez Ortiz, que en paz descanse, pues en una ocasión lo invitaron a dar una conferencia en la Diputación de Sevilla que se titulaba Sevilla en la historia de Andalucía, en la historia de Europa, en la historia de España y en la historia de América. Dicho esto, don Antonio levantó la cara y dice, bueno, menos mal que los organizadores no me obligan a hablar del resto del mundo. Pues a mí me pasa igual. Mi queridísimo amigo Manuel Lucena Giraldo, pues me ha dicho, no, yo te mando eso y ese es el título que deberías hablar. Entonces me ha puesto que hable de arte viajero desde Sevilla a México, Lima y Manila. Yo también digo lo mismo que don Antonio. Menos mal que no me han puesto más ciudades, ¿no? Porque si no, con los 3/4 de hora no tendría bastante. Así que voy a tratar de esta extensísima temática, ¿no? Pues desglosarla en el tiempo que me han concedido, ¿no? Los organizadores, a los cuales ya termino con ello la presentación, pues quiero agradecer muy vivamente el que me acojan aquí en su casa, en la Casa de América, ¿no? Ya que tanto José Antonio como director de programación, como Amparo, que nos ha atendido en todo momento y nos ha preparado para el evento, pues nos han acogido con su extraordinaria amabilidad y sería pues de absoluta justicia, ¿no? Pues el darle singularizadamente las gracias a uno y a la otra, igual que a la institución. Así que sin más, yo diría que para empezar esto vamos a enmarcar un poco cronológica y espacialmente la exposición de hoy. Y para ello pues he traído este mapita, en lo cual pues quizá lo que más interesa es lo que se inicia desde Sevilla, llega a América, y luego cruza el Pacífico, se rompe y empezamos a verlo por el otro lado, cómo se llega desde Sevilla hasta Manila, pasando por los otros lugares. ¿Este espacio qué espacio es? Pues este es un espacio que existe de esta manera a partir de lo que se ha llamado la primera mundialización o primera globalización, que es un proceso que no tiene, por decirlo así, unas fechas determinadas, pero que sí, simbólicamente, como todo, se puede considerar marcado por 4 hitos fundamentales que se desarrollan a lo largo de 30 años. Estos 4 hitos básicos que simbólicamente hacen arrancar la primera globalización o la primera mundialización son, primero, el descubrimiento de América en 1492. Segundo, la llegada de los portugueses a la India en 1498. Tercero, el descubrimiento de la Mar del Sur o el Océano Pacífico, como será llamado más tarde, en el año 1513. Y por último, la primera circunnavegación del planeta, de la Tierra, hecha entre los años 1519 y 1522, primero iniciada por Fernando de Magallanes y luego culminada por Juan Sebastián Elcano. En estos 30 años, 1492, 1522, se puede considerar de un modo simbólico, de un modo metafórico, que se inicia la primera globalización. Así que ya tenemos una primera coordenada que habría que tener en cuenta. Pero en segundo lugar, aquí lo que presentamos es el sistema imperial español de intercambios. Es lo que está aquí visto. Todo un sistema de comercio marítimo que arranca de Sevilla y termina en Manila. Este sistema comercial, que es al que vamos a referirnos y al cual vamos a ceñirnos para los intercambios artísticos de los que yo voy a hablar, y seguramente también del comercio de libros y de cultura bibliográfica, del cual va a hablar mi querido amigo Carlos Alberto González, pues ese espacio es un espacio doble, porque primero viene definido por lo que se denominaba en la época, y seguimos denominando los historiadores, la carrera de Indias. Es decir, una ruta que arranca en Sevilla,
que se ve, se ve muy bien la línea celeste, arranca por Sevilla, baja hacia las Islas Canarias, un poquito más abajo para enfocar directamente el Caribe y llegar a los dos grandes centros portuarios. Por el norte se llega hasta Veracruz, en la costa atlántica del Virreinato de Nueva España, es decir, de la costa atlántica mexicana. Por el otro lado se llega a varios puertos, pero para simplificar, porque esto no era una exposición de historia de los descubrimientos, se llega a Portobelo, antes nombre de Dios, pero se llega a Portobelo. Desde Portobelo se desembarcaban las mercancías que se traían desde Sevilla, a lomo de mula se cruzaba el istmo de Panamá y se llegaba a la ciudad de Panamá, ya en el Océano Pacífico. Desde la ciudad de Panamá, en el Océano Pacífico, venía otra flota más pequeña a recoger las mercancías y a llevarlas hasta el gran puerto peruano, el puerto del Callao, desde donde se internaba muy brevemente, porque están muy cerca una de otra, se internaba en la ciudad de Lima y a partir de allí en el resto del virreinato. Pero esta primera ruta de la carrera de Indias se completó desde el año 1565 con otra ruta, la ruta llamada del Galeón de Manila, ruta de la que se conmemora este año 2015, pues se conmemoraría el 450 aniversario de su fundación y además el segundo centenario de su extinción. 1565-1815 serían esa fecha. Aquí ya, desde un solo puerto, desde el puerto mexicano de Acapulco, pues salía este galeón. El galeón era un galeón de verdad, pero también era una ruta llamada la Ruta del Galeón de Manila, y llegaba hasta la ciudad de Manila, que era la capital de las Islas Filipinas. Esto era naturalmente un viaje de ida, pero había un viaje de vuelta. Este viaje de vuelta pues se hacía en la dirección opuesta. El Galeón de Manila iba desde Manila hasta Acapulco, y desde Acapulco se producía una dispersión de las mercancías traídas allí, primero por todo el Virreinato de México, llegando hasta muy arriba. Se llegaba hasta la actual Nuevo México de los Estados Unidos, hasta la ciudad de Santa Fe por el norte, y luego también se llegaba muy abajo, porque venían las mercancías hasta el puerto del Callao, en Lima, y desde Lima se redistribuía por toda la América del Sur. Había una ruta que terminaba en Valparaíso de Chile, había otra ruta que terminaba en el Río de la Plata, en el puerto de Buenos Aires. Era tan importante este tráfico que los del lugar conocían la feria que se hacía de objetos venidos del galeón, llegaron a conocerla en Lima con el nombre de la Feria de Pekín, para que se vea la importancia de la venta de estos productos orientales. Cuando esta era una parte, esta era el final del galeón, pero la producción del galeón también volvía a cruzar México en sentido opuesto, y en sentido opuesto pues recorría el camino de Asia, el camino antiguo de los virreyes, volvía a llegar a Veracruz, del mismo modo que desde el Callao se llegaba hasta Panamá, de Panamá a Portobelo de nuevo, y las dos flotas, la que salía de Veracruz y la que salía de Portobelo, confluían en un puerto central, básico, esencial, dentro del sistema imperial español, que era el puerto de La Habana. Allí en La Habana se reunían las dos flotas y desde La Habana ya llegaban de nuevo a Sevilla. Ese es el sistema fundamental, es el sistema fundamental del comercio español a lo largo de la historia de lo que denominamos el Imperio Español hasta la independencia de América en los años 20 del siglo XIX. Bien, pues bien, por esta ruta y prolongación de la misma, Carrera de Indias y Galeón de Manila, pues se exportaban todo tipo de cosas. Había una serie de intercambios de todo tipo. Los intercambios económicos pues son posiblemente los más estudiados, ¿no? Todas las mercancías que venían desde el viejo mundo al nuevo mundo, y luego las mercancías que se trasladaban pues desde América y
desde América, pero viniendo desde Extremo Oriente, se trasladaban de nuevo hasta la metrópoli española, hasta la metrópoli sevillana. Estos intercambios económicos pues han sido objeto de una gran cantidad de trabajo, una gran cantidad de estudios que sería muy prolijo referir aquí, además no sería el tema propio de la exposición. Pero además de eso, pues hay una serie de intercambios que son culturales y que siguen las mismas rutas. Estos intercambios culturales pues son intercambios de la lengua, ¿no? Sí, la lengua española pues viaja, ¿no? El castellano viaja desde Sevilla también a América y llega hasta Manila. Lo mismo ocurre con la religión católica. Llega también por el mismo camino de evangelización, se evangeliza América, se evangelizan las Filipinas. No vamos a entrar en los detalles porque tampoco es lo que me corresponde. Y otro de los intercambios pues es el intercambio artístico, es decir, que también las manifestaciones del arte y de todo arte, hay uno al cual ya antes me he referido a él, que en una entrevista que me acaban de hacer aquí en la misma Casa de América, me he referido a que normalmente se habla siempre de las artes plásticas y siempre se olvida uno de la música. La música también recorrió el mismo camino que vamos a ver para el recorrido de los productos eminentemente artísticos, pues el mismo camino recorrió la música y las mismas fases que vamos a señalar para la arquitectura, la pintura, la escultura o las artes suntuarias, el mismo camino, exactamente igual, las mismas fases, las mismas épocas, recorrió la música. Y en otra ocasión, pues podríamos hablar de la música con ilustraciones de estas tres etapas de envío simplemente de partituras, en segundo lugar llegada de artistas europeos y en tercer lugar reinterpretación de estos temas europeos por artistas ya criollos o indios, mestizos, etcétera, es decir, por artistas verdaderamente americanos. Pues eso mismo ocurre con el arte, que es lo que vamos a ver. En una primera fase, lo que se hace esencialmente pues es eso, es la exportación de modelos. Para la arquitectura pues se exportan pues planos, se exportan trazas, se exportan modelos arquitectónicos que van a ser copiados pues en toda la arquitectura a partir del reinado de Carlos V, pero sobre todo a partir del reinado de Felipe II, y esta arquitectura es la que se va a ver en todas las iglesias. Aquí presento, ¿no? Verán ustedes, pues presento dos, la Catedral de México y la Catedral de Lima, que todas ellas tienen un gran parecido, porque es la reproducción de un tipo de edificio que va a ser la arquitectura de tipo manierista o clasicizante desde Felipe II en adelante, toda ella a base de plantas basilicales. Aquí no se ven las plantas basilicales, pero se adivinan, ¿no? En esta Catedral de México, aunque solo veamos el exterior. Tiene un testero plano, que ese sí se ve perfectamente muy bien. Tienen ábsides poligonales, que aquí no se ven porque estaría en la parte de detrás. Son normalmente de 5 naves, son edificios muy grandes, se asientan sobre pilares cruciformes, tienen fachadas renacentistas, clasicistas, manieristas y finalmente barrocas, como se vería en el añadido, ¿no? de la iglesia del Sagrario de la Catedral, que está aquí, ¿no? Pues a uno de los costados de la Catedral de México, y tiene tendencia a tener altas torres, aunque estas torres son muchas veces algo más chaparritas, empleando una palabra naturalmente americana, criolla, son más chaparritas, más bajas que las que se dan al mismo tiempo en España o en Europa. La razón de que sean chaparras estas torres, que sean más bajitas, simplemente las razones son de la mayor resistencia a los movimientos sísmicos. Para evitar los seísmos que derribaban estas altas torres con facilidad, pues se hacían iglesias con torres muy pequeñas. Eso se ve muy bien en algunas ciudades, por ejemplo en Oaxaca, se ve muy bien con la Catedral de Oaxaca, las torres parecen pequeñísimas a su lado, pero bueno, eso era obligatorio por la gran actividad sísmica que conocía la región.
Pues lo mismo ocurría con las otras artes, ¿no? Con la arquitectura o la escultura. La primera fase fue una fase de difusión de estampas, de grabados, de imágenes, ¿no? Para que se supiera qué arte se hacía y si alguien podía dibujar o podía hacer algo parecido, pues se hacía. Pero había que pasar a una segunda parte, que era la de enviar no ya solo estampas, sino enviar verdaderas esculturas y verdaderas pinturas, ¿no? a los virreinatos. ¿Y desde dónde se envían fundamentalmente? De ahí el título acertado de mi querido amigo Manuel Lucena, pues se envía desde Sevilla. Sevilla va a ser el gran taller desde el cual se van a mandar las esculturas y las pinturas al Nuevo Mundo. También desde Madrid, también desde Valencia, también desde Zaragoza algunas veces. Pero vamos, esencialmente son los talleres sevillanos los que van a suministrar todo este tipo de imágenes. Aquí lo tenemos, he puesto debajo para que sean localizables, ¿no? Pues el título de la imagen que presento y el autor, ¿no? Pues primero vienen estas imágenes de Juan Bautista Vázquez el Viejo, ¿no? Que lo tenemos aquí. Tenemos a su lado, ¿no? Pues un San Bruno de Juan Martínez Montañez, el gran arquitecto de Alcalá la Real, pero establecido en Sevilla. Y luego pues vienen todos los demás. Aquí tenemos pues un San Juan Bautista de Juan de Mesa, el gran escultor cordobés, pero que también se establece en Sevilla y cuyas mejores obras pues están justamente actualmente en la ciudad de Sevilla. Y todas estas obras son enviadas a América en una operación constante de taller, porque estas son las imágenes que reclaman en el Nuevo Mundo. Y lo mismo podríamos decir de las pinturas. Aquí tenemos un San Andrés de Francisco Zurbarán, posiblemente el autor más demandado en los primeros tiempos, a principios del siglo XVII, en América, que sirvió de base, pues se envió todo un apostolado a Lima. Aquí está aquí está una estatua de una pintura de San Andrés, pero hay todo un apostolado en Lima debido a Zurbarán, enviado desde Sevilla en los barcos, en los galeones de la carrera de Indias, para ser exhibido pues las distintas iglesias limeñas, ¿no? Aquí tenemos un San Juan de Dios de Bartolomé Esteban Murillo, segundo artista en número de demandas, el Murillo sevillano, ¿no? Que se manda mucho. Esta está en Sevilla también, esta imagen es la imagen de San Juan de Dios, ayudado por el ángel, ¿no? Para que lleve a un enfermo hacia su hospital. O también un artista de una influencia extraordinaria, posiblemente el artista que más influyó en la pintura mexicana, sin duda, también en la pintura limeña, pero sobre todo en la pintura mexicana, que fue Juan de Valdés Leal, que es ya el artista con el cual termina el barroco español y la escuela sevillana de pintura. Juan de Valdés Leal mandó muchísima pintura, y su taller muchísima pintura, tanto a México como a Lima. Aquí tenemos una serie relativa a San Ignacio de Loyola, que se envió entera desde Sevilla hasta la ciudad de Lima, con este camino tan largo que hemos visto, ¿no? Que iba desde Sevilla, tocaba normalmente en La Habana, llegaba a Portobelo, de Portobelo a Panamá, de Panamá al Callao, del Callao a Lima. Pues todo eso lo hicieron esta serie de pinturas de San Ignacio, que todavía pueden verse hoy día pueden verse todavía en Lima. Tenemos más ejemplos, ¿no? que ahora veremos. Pero bueno, con esto tenemos una visión de esta escultura, de esta pintura, que navegaba desde Sevilla hasta las capitales virreinales, y de ahí se difundía por otras ciudades de menor importancia. Después de esto, o contemporáneamente a esto, hay una serie de artistas europeos que van a instalarse unos en Lima, otros en México y en otras ciudades de menor importancia. Naturalmente, en una exposición de este tipo yo no tenía lugar para hablar de todos ellos. Aquí he puesto unos ejemplos para que se vea qué tipo de arte se va a hacer ya in situ. Este arte ya no se manda con los barcos, este arte ya aparece ya en los lugares, porque los que se han trasladado son los artistas. Este es un artista italiano, Bernardo Vitti, que tiene esta coronación de la Virgen, que actualmente se conserva en Lima. Aquí tenemos otras dos pinturas también conservadas en Lima, de otro artista italiano, Angelico Medoro, ¿no? que hace estas, en realidad está mal puesto porque es Angelino, Angelino Medoro, eso es un error mío, Angelino Medoro, y aquí está una Virgen lauretana, una Virgen de los Ángeles,
Ambas están en Lima. Aquí ya se ve una cosa muy especial, como Bernardo Vitti ya está, perdón, como Angelino Medoro ya se está contagiando de determinadas formas típicamente peruanas, y como ya estas vírgenes ya no las vemos en España, ya estas vírgenes son muy americanas, ya tienen unos detalles, unos detalles pictóricos, decorativos, iconográficos, que van siendo ya más propiamente criollos que no los típicamente europeos que hemos visto con anterioridad. Y para cerrar ya Lima, ¿no? Para cerrar los artistas instalados en este primer momento en Lima, aquí tenemos a Mateo Pérez de Alessio, que no se llamaba así, pero que castellanizó así su nombre. La imagen que tienen ustedes del San Cristóbal en realidad es de la Catedral de Sevilla, ¿no? Se puede ver allí, puesta siempre este gigantesco San Cristóbal, que era una moda, respondía a una moda de la época, pero lo he traído aquí porque hizo otro igual en Lima, exactamente, y pintó otro igual. Lo que pasa es que el de Lima ha sido destruido, no existe ya, y era igual que pintó una copia igual, pero desgraciadamente no se ha perdido por completo y no queda nada de él, pero esto era lo que pintaba también en Lima. Y esto sí se conserva en Lima, esta Virgen de la Leche, y aquí está pues el arte que este pintor italiano hizo en la ciudad de los Reyes, el nombre que le dio Francisco Pizarro. Aquí tenemos a un especialista que no me dejará mentir, a la ciudad que él fundara en 1535. Aquí tenemos ahora los mexicanos, los artistas que se instalan en México. Aquí tenemos a un artista flamenco, Simón Pereins, que allí se le llamaba Perines, ¿no? Porque se castellanizaba. Tenemos aquí una presentación en el templo de una serie de pinturas, ¿no? Sobre la vida de Cristo, que está en Huejotzingo, y que es ya una pintura hecha por un europeo, en este caso un flamenco, pero ya en América. Aquí tenemos un español, aquí tenemos a Baltasar de Echave, que hace también en América esta adoración de los reyes, que al final ha ido a parar al Museo de San Diego, en California. Al fin y al cabo, pues también una fundación española. Luego tenemos aquí a Sebastián de Arteaga, que fue uno de los discípulos amados, uno de los discípulos predilectos de Zurbarán, que no se contentó con mandar sus obras de taller a América, sino que él mismo atravesó el océano, se instaló en América y empezó a hacer pues una pintura de tipo zurbaranesco, que es mucho más sevillana y mucho más europea que lo que hemos visto para los modelos peruanos, los modelos limeños. Esa sería una segunda fase. Los artistas ya pintan en América. Y ahora hay una tercera fase. La tercera fase de este arte viajero es ya aparecen artistas nacidos en México, que pueden ser indios, que pueden ser mestizos, o que pueden ser, como en este caso, simplemente criollos. Son artistas que ya pintan en México. Aquí tenemos a Cristóbal de Villalpando, uno de los grandes artistas mexicanos, ¿no? Que en él se deja ver clarísimamente el influjo de quién, lo hemos visto hace un momento, de Valdés Leal. Esto está totalmente influido por la pintura de Valdés Leal. Es una lactación de Santo Domingo, que está en México, igual que otras muchas. Aquí tenemos una que está... Aquí tenemos una imagen distinta que cambiamos de... Esto no se ve nada. Esta imagen no se ve nada. Cambiamos de virreinato, o sea, al ver lo mal que se ve, pues nada. Esto es un juicio final que hace un artista, un indio, Diego Quispetito, en el Cuzco, y que dará lugar pues a toda una escuela que se llama la escuela limeña. En Lima y en México, pero sobre todo en Lima, se va a producir toda una serie de pinturas que cada vez se van despegando más de los modelos europeos o de los modelos de imitación europea que se han hecho ya en México o en el Perú. Y entonces se crean este tipo de cosas, que aquí también se ven muy mal en todo esto, pero bueno, haremos lo que podamos. Aquí se ven ya modelos iconográficos originalísimos, ¿no? Que eso ya no... Sí, por mí el ideal es apaguemos lo que podamos, ¿no? No sé si se puede apagar la luz, Por lo menos las arañas, ¿no? Podríamos, a ver si vamos a intentar apagar las arañas para que se vea un poco, porque esto da pena no verlo así. De todas formas, como el interés
más que artístico, es iconográfico, pues todavía podemos percibirlo. Aquí nos encontramos con un modelo típicamente original que da idea de un cierto sincretismo religioso. Aquí vemos cómo la necesidad de explicar ese misterio incomprensible, ¿no? Y tan difícil, ¿no? Tan difícil de explicar. Ese llamado misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? que es absolutamente inexplicable, pues entonces para que medianamente, ¿no? pudiera hacerse una idea, ¿no? los evangelizados, pues se recurrían gracias, Amparo, se recurría a estas argucias que estamos aquí, ¿no? que es la Trinidad trifacial, es decir, las tres personas, las tres supuestas personas, ¿no? de la divinidad cristiana, ¿no? pues se representan como un personaje que tiene una cara, dos medias caras y cuatro ojos. Esta es la famosa Trinidad trifacial que se impone mucho en ambos virreinatos, se impone y hay Trinidad trifacial. Y luego, en un intento desesperado, ¿no? pues de demostrar este misterio, este dogma, ¿no? pues se pone como Dios no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, nadie es nadie, y todos son Dios al mismo tiempo, ¿no? Esta es una imagen de este tipo. La de Quis Petito, a ver si se ve mejor. Se ve muy mal, es un juicio final terrorífico, pero sí, desgraciadamente se sigue viendo mal. Sí, dejémoslo porque así vamos a seguir con esto. Luego tenemos, además, y el tiempo se me va a comer dentro de nada, tenemos aquí otro tipo de desesperada acción para explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que es poner al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo exactamente iguales. Es la Trinidad isomórfica, es decir, tres figuras que son idénticas, ¿no? En lugar de representarlo, ¿no? como un anciano, como a un joven y como a una paloma, pues aquí se representan como tres imágenes iguales, ¿no? para dar a entender esta idea extrañísima, ¿no? de que hay un solo Dios, pero sin embargo hay no se sabe qué tres personas se supone, ¿no? que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues estas son las imágenes, ¿no? que se difunden ya típicamente americanas, aunque producto de la evangelización europea. Esta otra imagen que no existe en España, estos son los famosos ángeles arcabuceros, ¿no? Como ya he sabido, ¿no? En los evangelios llamados canónicos, es decir, los que ganaron la batalla en el concilio de Nicea, pues entonces salen nada más que solo conocemos a tres ángeles, ¿no? A Gabriel, a Miguel y a Rafael, pero hay los evangelios que perdieron la batalla, los llamados evangelios apócrifos, ¿no? los mencheviques de esta historia, que perdieron el enfrentamiento, ¿no? Pues los mencheviques, pues salen muchísimos más ángeles, y entonces estos ángeles apócrifos son los que son utilizados sobre todo en el Perú para dotarlos de atributos militares, ¿no? Y todos ellos sobre todo aparecen en diversas fases, algunos con la espada y otros sobre todo cargando arcabuces, ¿no? Luego, otra modalidad totalmente americana, que no se daría naturalmente en España, y no porque en España no hubiera esclavos, es la serie de castas, es decir, pues la serie de los mestizajes, ¿no? Pues de español con indio, pues sale el mestizo, de español con negro sale el mulato, de indio con negro sale el zambo, en fin. Todas estas series de pinturas, de castas que son auténticamente representativas del arte americano. Otro tipo es el exponer los maravillosos frutos de la India y tipos de personajes característicos de la India, ¿no? Pues aquí se ve un indio, aquí se ve un español, aquí se ve una española y su esclava negra. Pero a su lado hay unos bodegones impresionantes, maravillosos, llenos de una fruta opulenta, ¿no? De una fruta opulenta que dan idea de la inmensa riqueza de estos territorios. Esto tiene autores, Vicente Albán, lo pueden ver en el Museo de América. Pero, como hemos dicho, hay una nueva transferencia. Una vez que todo esto se está haciendo en América, resulta que se descubren las Islas Filipinas. Ya Magallanes las había descubierto, pero los españoles no se instalan en ellas hasta que llega Miguel López de Legazpi en el año 1565, ¿no? Y entonces, pues, se organiza esta ruta que he señalado de Acapulco a Manila y se inicia una nueva exportación de arte español o arte americano que viaja hacia Filipinas.
los contemporáneos decían una frase típica, ¿no? que repito aquí, que no respondía totalmente a la verdad, pero sí en parte, ¿no? Decía que los españoles de América exportaban a Filipinas nada más que plata y frailes, lo cual era casi rigurosamente cierto. Iban muchos frailes, agustinos, franciscanos, dominicos y luego jesuitas, e iba mucha plata. Y entonces, claro, la plata mexicana era básica, pero mucha de esta plata iba labrada, y aquí pues tenemos pues una serie, cruces, cálices, ostensorios, para... Bueno, una serie de objetos de plata que era lo que esencialmente constituía custodias, tal, que lo que constituía la exportación argentífera desde México desde México a las Filipinas. Pero también, naturalmente, mucha de esta plata que se exportaba terminaba siendo acuñada. Y el gran cliente de la plata mexicana era China. La China tanto de los Ming como posteriormente la China de los Qing, en que se enviaban toda esta serie de monedas, sobre todo la gran moneda de la época, la gran divisa, el dólar del momento, ¿no? Que era el real de A8, el peso fuerte de 8 reales, que llegaba a China. En China le ponía un resello, un shop, y con ese resello encima, ¿no? Pues ya era una moneda de curso legal, en China. Y hay muchas monedas con shops chinos, ¿no? Que es otro de los productos que se exportaba. Aquí he puesto dos cosas que son sumamente representativas de este arte que viaja de un sitio a otro. Por un lado hay una naveta, es decir, un incensario, un lugar para poner el incienso que luego se ha de quemar, y que tiene una forma, curiosamente, pues de galeón de Manila. Hay muchos iguales, o sea, hay muchas navetas que van a adoptar la forma de un galeón de Manila y que son fabricados en México para consumo filipino. Y aquí está pues la famosa monja Sor Jerónima de la Fuente, que es un cuadro de Velázquez que representa más o menos todo ese arte viajero que he señalado, y que representa pues todo lo que sería el sistema imperial español, porque esta es una monja que llega a Sevilla, desde Sevilla se embarca, llega a La Habana, de La Habana se embarca para Veracruz, en Veracruz hace el camino viejo de los virreyes, luego hace el camino de Asia, llega hasta Acapulco, en Acapulco se embarca, atraviesa las Visayas y llega hasta Manila, y en Manila se queda, en Manila muere. Es decir, que es como un galeón de Manila humano, ¿no? O sea, que hace el viaje desde Sevilla a Manila completo, por completo, y es como un símbolo de ese momento especial de la España imperial. Pero claro, este contacto con Oriente da lugar a una gran cantidad de sincretismos, una gran cantidad de imágenes que en un grado u en otro pues participan de lo europeo, de lo americano y de lo asiático. El sincretismo más fuerte es este Cristo, que puede ser un Buda, porque puede interpretarse como Cristo en la fuente de la gracia, y sobre todo porque como tiene allí un corderito, pues puede ser el buen pastor, ¿no? O puede interpretarse, porque es el modelo en el que se inspira, en el Buda en la montaña de la sabiduría. Eso es una pieza, ¿no? Una pieza típicamente oriental, ¿no? de cultura india, y que era adorado, ¿no? Pues como niño Jesús. Aquí tenemos un crucifijo hispano-filipino. En Filipinas se hicieron muchos crucifijos de marfil, porque claro, el cuerpo del crucificado se adapta muy bien al colmillo del elefante, y por lo tanto lo que era más fácil era hacer Cristos más que otras imágenes, aunque hay niños Jesuses y hay vírgenes a porrillo, pero fundamentalmente lo que hay más que nada son crucificados, porque por esta adaptación al material, al colmillo del elefante. Y luego pues se le añadían los dos brazos y ya estaba la figura hecha. El crucifijo auténticamente maravilloso, y aquí en España pues se pueden contemplar en una gran cantidad de museos y de instituciones religiosas. Aquí tenemos pues otros dos marfiles de este tipo que representan pues a dos de los grandes iconos, americanos. Por un lado está la Virgen de Guadalupe, que es patrona de México y patrona de las Islas Filipinas, y Santa Rosa de Lima, que es patrona de Lima y patrona del Perú. Aquí están pues hechas en marfiles traídos de Filipinas y con una influencia orientalizante también muy grande.
Otro arte de tipo, de tipo mixto, de tipo sincrético, es el arte Kirishitán. Kirishitán en Japón es la voz japonesa para decir cristiano. Que arte cristiano es el arte Kirishitán. Aquí tenemos dos figuras de arte Kirishitán. Aquí tenemos un crucifijo, pero en lugar de estar entronizado en el crucifijo, lo que es normal, que es la figura de Jesús, pues está entronizado un Buda. Es una figura totalmente sincrética. Y luego, pues, otra figura totalmente sincrética, que es una Canon. Canon es la imagen femenina de un bodhisattva masculino y que se confunde siempre con la Virgen María. Así que la diosa Canon y la Virgen María son exactamente lo mismo, ¿no?, dentro de estas religiones sincréticas, de esta religión cristiana del Kirishitán. Religión cristiano-kirishitaní. Luego tenemos otro arte sincrético que son los famosos Byonbonamban, que sostienen sobre todo imágenes de tipo civil, igual que las otras eran religiosas, pues estas son imágenes de la vida corriente. Sobre todo se representa mucho la llegada de los japoneses a Japón, ¿no? Esta es el tema más típico. Se ve pues el barco, ¿no?, la gran carraca portuguesa, ¿no?, llegando a un determinado puerto. Se supone que esto es Nagasaki, ¿no?, pues es girado, pero sobre todo es Nagasaki, y entonces pues aparecen, ¿no?, pues los portugueses con sus pantalones bombachos, aparecen los padres jesuitas, aparecen soldados, mercaderes, y son recibidos pues por los dignatarios japoneses. Es otro arte, ¿no?, que podemos ver si viajamos a Japón, lo veremos en los museos japoneses. Si vamos a Portugal, pues lo veremos en los museos portugueses, porque es esencialmente el contacto entre Japón y Portugal el que produce este arte. Aquí tenemos ahora tenemos los sincretismos de retorno, es decir, que la influencia oriental la hemos visto hasta ahora ejercida en Oriente. Todo lo que hemos visto anteriormente, es decir, todo esto son productos todo lo que hemos visto antes son productos que se hacen en Oriente. Todo esto está hecho o en Filipinas o en Macao o en donde sea, pero o en Tokio, en Edo. Están hechos donde sea, pero en cualquier caso están hechos en Oriente. Ahora pasamos al revés. La influencia oriental pasa a América. El arte sigue viajando, pero ahora a la inversa. Entonces aquí tenemos un biombo mexicano que es una maravilla, está en un museo mexicano, porque los bastidores son de una inspiración totalmente china, son bastidores totalmente chinos, pero las figuras están hechas en México, son figuras de criollos mexicanos, pero que están vestidos de una forma que es una forma goyesca, ¿no?, porque esto ya es del siglo XVIII y tiene una influencia del arte español del siglo XVIII, y además pues aquí se ve que la señora está vestida con preciosas sederías chinas. A veces se ven pues porcelanas chinas también, porque la influencia china es muy fuerte, y entonces esto es el sincretismo de los tres mundos que aúna el Imperio Español, ¿no? Influencia europea, influencia americana, influencia asiática. Aquí otra influencia verdaderamente increíble, además esto le interesaría mucho a José María, pues lo conoce con toda seguridad. Esto es un enconchado, es decir, aquí se utiliza la técnica del nácar, que es una técnica típicamente oriental, la utilización de nácar para lo que se llama en Nueva España el enconchado, pero este enconchado además tiene la singularidad que representa la conquista de Tenochtitlan por Hernán Cortés, o sea que también es un europeo, Hernán Cortés, una obra de arte hecha en México y sin embargo con una técnica, ¿no?, que ha sido heredada de Oriente. Aquí tenemos otra cosa, un maque, que es el lacado, ¿no?, que tiene influencias orientales, pero que utiliza técnicas precolombinas y que está hecho pues en el estado de Guerrero, en México, es decir, en el Pacífico mexicano. Y ya pues el símbolo perfecto es la talavera poblana. Eso ya no tiene nombre porque la talavera poblana se llama así porque es una imitación de la cerámica de Talavera de la Reina en España, por eso se llama Talavera, porque imita a la cerámica de Talavera de la Reina, aquí al lado. Pero está hecha en México y sobre todo está hecho en los talleres de Puebla de Los Ángeles, en México, por eso es la talavera poblana. Pero además, si se fijan ustedes, pues la figura central es la figura de un chino con un típico parasol para cubrirse del sol. Esto es el sincretismo perfecto. Voy terminando.
Ya con esto, pues nos encontramos, este es otro sincretismo, porque es una porcelana de la Compañía de Indias, pero que está hecha obviamente en China, pero al cual desde la corte española se le ha dado el escudo de Felipe V para que la vajilla pueda ser utilizada por Felipe V y por Isabel Farnese. Y, no puede ser más que de Felipe V, porque las armas son las de Felipe V con el escusón d'Anjou en el medio. Aquí tenemos el regreso ya final, que es las cosas orientales cruzan América y llegan ya a España. Aquí tenemos el gabinete de porcelana de Aranjuez, podría haber puesto, no sé si al final lo puso también, no está, podría haber puesto pues también la sala Gasparini, ¿no?, del Palacio Real de Madrid, que son unas salas, ¿no?, de inspiración totalmente china, hecha con porcelana imitada de la porcelana china, porque hasta el siglo XVIII no se conoce la porcelana en Europa, empieza en Meissen. Aquí tenemos pues una chinoiserie del Buen Retiro, una chinoiserie de Alcora, es decir, personajes chinos, pero con dos grandes fábricas de porcelana, la fábrica oficial real del Buen Retiro y la fábrica privada del Conde de Aranda en Alcora. Aquí tenemos, ¿no?, y con eso casi vamos a terminar, que nos lo hemos encontrado aquí en la sala de al lado de la Casa de América, del Palacio de Linares, tenemos aquí un Pekín, que es efectivamente una importación desde China, y al lado una imitación, la cortina Gasparini en el Palacio Real de Madrid, que también es esta imitación de la seda para decorar las paredes, para decorar los lienzos de las paredes. Y finalmente, pues aquí tenemos la sala de los charroles de la granja, pero es que aquí al lado, la próxima vez que venga, se puede ver una sala de charroles que nosotros ignorábamos por completo, que es igual que esta. Bueno, es igual, es la hermana gemela, la hermana melliza, ¿no?, de estos charroles de la granja, que son pues el tipo de lacado que se hacía en Japón, pero con temas chinos y no japoneses, y además hecho en Madrid seguramente. O sea, primero se importaban de Inglaterra, pero finalmente los charolistas madrileños acabaron haciéndolo igual que los otros. Y para terminar y concluir, simplemente aquí muy cerca, en el Museo Naval de Madrid, pueden ver el caso más maravilloso de este sincretismo y de este arte viajero, que es el pecio del galeón San Diego. El galeón San Diego se hundió en 1600 en una batalla contra los holandeses. Se hundió enfrente de la bahía de Manila. Se recupera el pecio y ahí tienen ustedes el resto del pecio. ¿Qué se encuentran ahí? Por una parte, pues se encuentran todo tipo de vasijas de China, vasijas de Xi'an, vasijas de Birmania, los famosos martabanes. Pero al mismo tiempo también hay cerámica de Baeza, la cerámica vidriada verde de la ciudad de Baeza, y también cerámica de Triana en Sevilla. Todas esas están ahí, 5 tipos de cerámica, dos europeas, 3 asiáticas. Pero al mismo tiempo están también vajillas de plata mexicanas, hechas en México y con los sellos mexicanos. Pero al mismo tiempo también hay armas que son unas españolas, son yelmos, morriones españoles, y al mismo tiempo hay también lo que quedaron de las katanas japonesas, las uvas, porque en esa batalla o bien lucharon samuráis japoneses que se habían quedado en el paro después de la batalla de Sekigahara y tenían que enrolarse en los ejércitos españoles, que eran los únicos que entonces le podían dar trabajo, o bien Japón había vendido las armas a los españoles. Así que no sabemos si eran nada más que las armas japonesas las que estuvieron ahí, o bien fueron los propios samuráis japoneses en paro los que fueron a defender el galeón San Diego. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes. Y en primer lugar quería agradecer a los organizadores de este ciclo. Espero que no me falle la voz, pero una alergia primaveral me ha dejado afónico ya 2 veces. Y una tromba de agua en Roma el domingo. O sea que... No, voy a beber un poco de agua, mejor así. No creo que pase nada, simplemente. Pues nada, agradecer a los organizadores de este ciclo que hayan contado aquí con mi presencia. No, está bien. Y que me hayan dado la oportunidad de por primera vez venir a la Casa de América, una institución señera en la que nunca había tenido la oportunidad de hablar, ¿no? Y después de ver la casa, además, en sí misma, como hemos estado contemplando,
con el profesor Martínez Chou, que nos ha explicado, y con Marina, de dónde vienen esos motivos artísticos tan maravillosos. Bueno, pues siguiendo el título que me sugirió el profesor Manuel Lucena, Libros y otros fetiches, ¿no? Fetiche, un libro puede ser un fetiche en un momento determinado también, y en una charla que tiene que ver mucho con la que ha dado el profesor Martínez Chou, los dos grandes medios de aculturación de América en general fueron el libro y la imagen, la cultura escrita y la imagen. Voy a hablar más de cultura escrita que de libro. La cultura escrita es algo más amplio. Un libro puede ser impreso y puede ser manuscrito. Cuando se descubre América es la época de la eclosión de la imprenta. La imprenta se está expandiendo por toda Europa y la imprenta no significa que acabe con el manuscrito, todo lo contrario. El manuscrito durante mucho tiempo va a convivir con el libro impreso. La imprenta lo único que viene es a complementar una oferta del escrito en un soporte distinto, en un periodo de tiempo donde la carestía del libro hacía que fuera más fácil para muchas personas copiar un libro que comprarlo o encargar una copia. Eso es algo muy importante y sobre todo porque el escrito va más allá del libro. El escrito es parte de la cultura de la que vamos a hablar ahora, donde no solo influye que una persona lea, sino que también que escriba. Pues bien, yo me atrevo a decir que el descubrimiento, conquista y colonización de América no hubiera sido tan rápido sin contar con la cultura escrita. Yo creo que debemos darle la razón a Feta Todorov cuando dicen que los españoles antes de conquistar América conquistan la información. Yo creo que sin ninguna duda. Yo escribí un libro que se llama Homo Viator, Homo Escriben, precisamente rindiéndole un homenaje a Feta Todorov que tanto me gustó. No entendía lo que él quería decir, en principio cuando lo leí hace mucho tiempo con la conquista de la información. Pero cuando empecé a leer crónicas de viajeros y escritos en general de aquellos protagonistas de lo que fueron los descubrimientos, la conquista, me di cuenta qué es lo que él quería decir. Si basta leer a Bernard Díaz del Castillo para que te esté diciendo continuamente que cuando viajaban de un lado a otro llegaban a un acuerdo que el que llegue a un lugar, para que no nos perdamos, deje un escrito debajo de una botella, lo señalice con una cruz. Cuando se pierda un navío en el primer puerto que atraque, pon un escrito para que sepamos dónde están. Es decir, tenían una superioridad respecto a la población indígena fundamental con el escrito. Y eso da lugar a que haya una rapidez de la conquista. El escrito es algo más que un elemento cultural, sino que se convierte también en un elemento de configuración de una nueva realidad, que es lo que llamamos mundo atlántico. A mí es como me gusta llamando, teniendo en cuenta que el mundo atlántico no solo es América, es Europa también. A veces hay se constriñe lo que es el concepto de mundo atlántico, que para nosotros es algo parecido a lo que es el mundo mediterráneo. Son dos orillas de un océano fundamental que crean una cultura sincrética, que crean una cultura mestiza, una cultura de mestizajes, como bien saben los profesores Marina y Carlos Martínez Chou, porque yo he aprendido de ellos mucho, y eso da lugar a que tengamos que verlo desde una perspectiva diferente. Si repasamos las listas de conquistadores, descubridores y navegantes, ya tenemos que el 20% sabe escribir, está alfabetizado. Tengan en cuenta que muchos son hidalgos, proceden de clases medias urbanas, donde la educación, la escritura se convierte en un elemento de promoción económica y profesional. Seguramente desde el principio, desde que llegara Colón, un libro llegó con él a América. Seguro una Biblia, un breviario u otro libro litúrgico. Cristóbal Colón va a demostrar que llega a la India por el oeste con libros. Él no lee los libros antes del viaje, sino una vez que vuelve para demostrarlo a Pierre de Allí, a Piccolomini, a Ptolomeo, o a Marino de Tiro o a Marco Polo, que son los libros que él toma como prueba. Pero también cuando estamos hablando de la conquista, ya Irving Leonard dejó sentado la afición que tenían los conquistadores de América por los libros de caballería. El libro de caballería se convierte en un elemento de promoción de la conquista porque los conquistadores, aparte de otros muchos motivos, querían revivir las hazañas prodigiosas, aquellas gestas de los caballeros andantes que tanto les gustaban leer. Eran hidalgos y el libro de caballería, ahora podemos hablar mejor para más adelante, la novela de caballería, se convertía en el canto de cisne de la caballería medieval,
que va a tener una oportunidad de conquista, de ganar fama y gloria y riqueza a través de la batalla, como va a ser el espacio americano. Hay solo que ver el libro de Bernal Díaz del Castillo para ver esa maravillosa frase cuando llegan al Valle de México y desde una colina contempla la ciudad de Tenochtitlán. Aquello era propio de encantamiento, y dice eso: creíamos que estábamos encantados como en los libros de Amadís. Ver una ciudad, ver las milpas, ver las pirámides, ¿no?, desde lejos. Bueno, esto es lo que nosotros leemos, las ciudades maravillosas de Lisuarte, de Esplandián, de las Sergas de Esplandián de Amadís, de Belianís, de Floranís de Castilla. Es la única explicación que le tienen que dar a un referente y algo desconocido, que es propio de encantamiento y del imaginario de la época. Al igual que cuando se van encontrando con elementos típicos de América, pues tienen su reflejo en los libros de los clásicos, sobre todo en Plinio. Si por las selvas amazónicas se encuentran una anaconda, eso es un dragón. Es la única manera de interpretarlo. Pero además, el libro es un elemento sagrado. Si estábamos hablando de fetiche, el libro no solo tiene una utilidad en la época para la lectura, porque el libro fundamentalmente va a ser un objeto religioso encaminado a resolver misterios. Por ello, muchos viajeros que iban a América, muchos conquistadores, llevan un libro religioso como un elemento protector, como un fetiche. Ya que me puso en el título lo de los fetiches, voy a decirlo. Es un elemento protector. Y eso lo decía ya a mediados del siglo XVI un fraile agustino, Alonso de Valderrama. Dice: los libros, aunque sea solo de bulto, traen provecho, porque teniéndolos encima acobardan al enemigo. Dice, es un elemento protector, por ejemplo, igual que la imagen sagrada, contra las brujas, contra la enfermedad, que simplemente por llevarlo en las manos tienen ya una utilidad inmediata, no hacía falta que lo leyeran. Muchos libros tenían imágenes religiosas y precisamente la devoción a la imagen se convertía en un principio fundamental de la posesión del libro. Esto no hay que ir muy lejos. Yo recuerdo de niño, cuando me llevaban a una iglesia, que veía muchas señoras que llevaban un misal u otro libro litúrgico que nunca leían y lo llevaban en las manos para rezar. Es decir, como un elemento sagrado, como un objeto que te puede facultar el bien ante un momento determinado. Eso hace que nos encontremos el libro continuamente en la documentación que nos hablan sobre la apertura del nuevo mundo. Y eso hace también que desde el principio el libro se convierta en una necesidad en aquella América que tiene que evangelizar a grandes poblaciones indígenas. Y para evangelizarlo en un primer momento, desde una perspectiva providencial, desde una perspectiva utópica, los primeros franciscanos que llegan quieren allí crear una iglesia primitiva, la iglesia ideal, frente a la iglesia de Europa corrompida, frente a la iglesia de Europa en medio de la reforma. Es como si Dios le diera a aquellos frailes un nuevo continente para crear la iglesia que es la auténtica raíz de lo que va a conformar el cristianismo. De ahí que los primeros que van a empezar a importar libros sean los frailes, cartillas escolares para enseñar a leer y a escribir, libros litúrgicos, catecismo, doctrinas cristianas, porque franciscanos como Zumárraga o Vasco de Quiroga, fíjense, Vasco de Quiroga creó una comunidad indígena según el modelo de Tomás Moro, es decir, una sociedad ideal. Zumárraga lo mismo, tiene la idea, hay que alfabetizar a los indios. Si no los alfabetizamos, no le podremos enseñar la doctrina. Siquiera vamos a enseñarlo a leer, porque si leen, de esta manera pueden recitar los rudimentos del credo. Esto se convertiría en una empresa imposible, tendría un coste mayúsculo, por lo cual, a medida que va pasando el tiempo y sobre todo cuando llegan los jesuitas, hay que invertir los términos del sistema. Será más fácil que el misionero aprenda la lengua de los indios que el indio la lengua de los españoles, y todo se va a confiar a una evangelización a largo plazo. Pues bien, parece que también uno de los motivos que influyó para invertir
estos términos del sistema es que los indios que sabían leer se aficionaban mucho a los libros de caballería. Lógico, unas comunidades ancestrales que tenían una visión de la realidad mágica llena de espíritu, se van a identificar con los prodigios de la novela de caballería y toda novela de aventura. Esto coincide en un momento en el que la afición al libro de caballería, mejor novela de caballería, no son los pesados infolios medievales, sino son ya extractos, epítomes, adaptados a un público amplio, pues también hay una prevención en la península por la creciente afición por el libro de caballería y la novela de aventura. ¿Por qué? Decían los moralistas de la época, que eran teólogos, escritores ascéticos espirituales, incluso los humanistas, que si una persona se dedicaba a leer libros de caballería, novelas sentimentales, novelas de aventura, iba a dejar la religión a favor de la aventura. Y en segundo lugar, porque daban mal ejemplo a la juventud. Los jóvenes se aficionan más a las pasiones eróticas, a las escenas pasionales de esos libros y a los hechos de armas que a la religión. Es lógico. Los indios van a dejar la doctrina a cambio de los libros de caballería. Por lo tanto, hay que tomar una prevención contra ese género literario que tanto éxito tiene. Y ahí es cuando, pasado el siglo, empiezan los reyes a dictar leyes para que se prohíban la circulación del libro de caballería. En España y en India. Incluso toma parte las Cortes de Castilla, ¿no? Los diputados de las Cortes de Castilla dicen, mire ustedes, estos jóvenes se descarrían de su camino, se dedican nada más que quieren las armas, abandonan las letras, nada más que quieren los hechos amorosos que se narran, y por otra parte la población indígena. Y es lo que lleva a Carlos V, también con el problema de la reforma, la difusión del libro protestante, a dar una ley en 1550 que es la siguiente. Dice, de todas las personas que quisieran llevar libros a América, hasta este momento registraban los libros, es decir, rellenaban un documento que había que entregar en la Casa de la Contratación, que se llama el registro, que es una memoria de todo lo que lleva un barco, pues decía que los libros se registran a bulto, es decir, por caja, 4 o 5 cajas. Y dice, pues ahora lo vamos a registrar detalladamente con el título, su autor y el impresor. Y esa lista, la persona interesada se la va a llevar a la Inquisición para que la revise. Si no hay ningún problema, embarcan los libros. Si lo hay, pues bueno, pues no pasaba nada, simplemente te quitaban el libro y ya está. La Inquisición no era tan férrea como la gente creía, ¿eh? Encontrar a una persona con un libro prohibido no le pasaba nada. Si iban en un barco el inquisidor lo tiraba al agua, si no se lo quitaba. La teología moral decía que quien tiene un libro prohibido sin saberlo no comete pecado. Y es verdad que se quemaban los libros, más que a las personas. Se perseguía más al impresor y al comerciante, es decir, al que lo pone en circulación que al que lo lee. Pues eso da lugar a que tengamos cientos y miles de listas de los libros que se llevaban a América. Es verdad que había una gran afición por el libro de caballería en todos los sectores sociales hasta el final del siglo XVI, porque eran aventuras, eran los culebrones de la época, ahí, igual que los mitos en la antigüedad. Sí, pues vamos a ver que predomina el amor, que predomina la riqueza, predomina la aventura, vidas complicadas, sistemas idealizados. También va a pasar lo mismo con la comedia de Lope de Vega, que tanto éxito tenían en India, ¿no? Pues la chica pobre que se casa al final con un noble. Es decir, hay una defensa del sistema y dice, mira, no te muevas porque el mismo sistema te va a procurar una sorpresa en algún momento de la vida. Y esto le gustaba. Y eran además de los propios divertimentos que tenía la población. El problema estaba en que la ficción literaria le planteaba un reto a la revelación. Es decir, las personas estaban dispuestas a creer al pie de la letra las aventuras de aquellos héroes, al igual que creían al pie de la letra los no menos prodigiosos pasajes bíblicos. Luego, esto no se podía permitir. Y además, había autores que decían, autores religiosos, dice, es que la gente cree en esto tal como sucedió, y cuenta una anécdota magnífica. Dice, el otro día llego a ver unos vecinos que yo conozco y los veo llorando. Dice, ¿por qué lloráis? Dice, porque hemos terminado Amadís y Amadís ha muerto. Todos llorando la muerte de Amadís.
En 1588 hay un doctrinero del Perú, un misionero, Bartolomé Álvarez, que le escribe un memorial a Felipe II. La Inquisición ya desde 1570 establecida en América, pero los indios no pertenecen a la jurisdicción inquisitorial, los hubieran quemado a todos, ¿no? Pues bien, Bartolomé Álvarez le dice a Felipe II que introduzcan la jurisdicción de la Inquisición a los indios. Dice, porque llevamos 80 años de evangelización y siguen igual, siguen creyendo en sus dioses, en sus ídolos, y siguen con la misma afición a los libros de caballería. Dice, el otro día le preguntó uno, ¿has visto a Montalbán? Dice, esta mañana temprano estaba por ahí berreando con su caballo. Y a Amadís, y le nombra toda la corte. Pero eso mismo pasaba en España. ¿Por qué? Porque el acto de leer es un acto de fe. Si se le niega la veracidad a un libro, se le niega también al libro por excelencia, que es la Biblia. Hoy día, mucha gente, como criterio de verdad, dice, esto porque lo sabe, porque lo he leído en un libro. Eso no tiene por qué ser, pero es verdad que es criterio de veracidad lo que está impreso. Porque para muchas personas analfabetas el libro no deja de ser un misterio. Es decir, la comunicación que hay entre el libro y la persona es lo que lo convierte a veces en un fetiche. Ya estoy basculando mucho entre una época y otra. Fernández de Oviedo decía que los indios, cuando veían a los españoles escribir, decían que los españoles lo que hacían eran hablar con sus espíritus. Si los españoles no duermen por la noche, cogen sus papeles y hablan con sus espíritus. Porque además, después cuando decía un indio, dice, me manda un papel a otra persona, la persona le responde en otro papel. Guamán Poma de Ayala, en una de sus imágenes pone a uno de estos correos, entre comillas, que lleva un palo y en el palo, en la punta, lleva las cartas del español. Es decir, a una distancia segura en que no le contagia el espíritu que lo contiene. Cuando llegan en el encuentro de Atahualpa, la conquista del Perú, Fray Vicente de Valverde a Atahualpa le entrega un libro, probablemente un breviario, una Biblia. Atahualpa se lo lleva al oído. No escucha nada. Quería ir escuchar voces, no por lo que le habían dicho, y lo tira. El hecho de arrojar al suelo un libro sagrado es lo que da la orden para la conquista del Perú. Se había producido un atentado a la palabra divina inscrita en el libro. Por ello es donde está la situación, en un problema que se convierte en algo preocupado para las autoridades más que para las personas que los leen. Es decir, si vemos toda la legislación que se da durante el siglo XVI y XVII y todas las opiniones de las personas que hay, digamos, autorizadas en la sociedad contra la condena de la literatura de ficción, ya vamos a hablar de literatura de invención, no es más que se llega a la misma conclusión. El problema de la censura está en el que censura, no el que utiliza el libro. Porque en los registros de navío que estamos viendo, en las visitas que hacían los inquisidores a los barcos para ver los libros que llevaban cuando llegaban a América, pues interrogaban a los testigos. Y dice, ¿qué libros lleva? Por lo menos las que yo he visto. Mire usted, y hay una respuesta que me llamaba la atención, que decía, para mi divertimento, Amadís, para mis oraciones, Fray Luis de Granada. Y en los registros dice libros de oración y libros de entretenimiento. Es decir, el usuario del libro no lo ve como algo antitético, sino como algo complementario y con dos funciones distintas. El problema es que quien censura creen que hay una interacción entre las dos funciones del libro. Y esto ocurre también en todo un sistema de representación de la época. En la época tenemos una incógnita. La fuente que usamos para la historia del libro son los inventarios post-mortem. Cuando una persona moría se inventariaban todos sus bienes para repartirlo en herencia. Y ahí es donde nos encontramos los libros. Pues en los inventarios post-mortem no aparecen apenas libros de aventura ni de caballería. En general, ni libros sentimentales. Desaparecen. Pero después nos vamos a los surtidos de los mercaderes y de los impresores y están por miles. Para mí es más fiable el surtido de un mercader que un inventario post-mortem. ¿Por qué? Porque el mercader es un negocio. Si tiene eso ahí es porque lo sabe que lo va a vender. Los Kronberger,
los que fundaron la imprenta en México, los grandes mercaderes de libros del primer tercio del siglo XV, su mayor negocio era exportar a América libros de aventura. En el inventario de 1540 son miles. Es decir, están allí porque se venden. Las tiradas de las imprentas en España eran enormes. Amadís podía tener 40, 50 ediciones continuamente. ¿Y esto por qué? Pues bueno, hay varios motivos. En primer lugar, el libro, la novela de caballería, es un formato tipográfico efímero. Se lo consumían normalmente gente que no podían pertenecer a los estatus superiores, pero sobre todo gente de grupos medios urbanos. Y un libro, cuando uno iba a comprarlo en una librería, te lo daban en rama, te daban los cuadernillos desencuadernados. Si querías tenerlo encuadernado, se lo encargaba el librero y entonces te lo hacía, pero aumentaba su precio bastante. Esto da lugar que no se conserve. Por eso no han llegado muchos ejemplares. Conservamos los infolios medievales, pero que no hay quien lo lea. Los libros medievales, que eran libros de caballería, ahora hablamos de novelas, se han convertido en novelas. Pero la única explicación que, hablando de Indias, que yo le encuentro, es que uno en su casa exhibe lo que está bien visto tener. Y lo que no está bien visto no lo exhibe, o no lo dice. Es decir, lo mismo que hoy día, podemos poner el ejemplo de la televisión, nadie ve la televisión basura, ¿verdad? Todo el mundo ve los documentales. Bueno, y entonces, ¿por qué alcanzan las mayores cotas de pantalla? Pues lo mismo pasa con el libro. Quedaba bien poner en los anaqueles los libros valorados, que eran libros religiosos, libros de clásicos, libros de misceláneas, por ejemplo, son libros podíamos llamar para todo, literatura ascético-espiritual, que te daba una norma de vida, junto con los libros de literatura, lo que más se vendía eran libros ascético-espirituales, que daban la norma de vida cristiana. Y eso es lo que se exponía, no se exponía lo que no estaba bien visto. Había una condena moral de voces autorizadas que implicaban una determinada postura respecto a este tipo de libros, y eso mismo se traslada a India. Podemos seguir viendo además esta trama desde varios puntos de vista. El hecho de que continuamente se proscriba la lectura del libro de ficción puede generar el efecto contrario, causar morbo y tener una especial predilección por lo prohibido o por lo que te han dicho que no debes leer. Eso pasa continuamente. Son libros que se escondían, muchas obras que se hacen en casas antiguas, como los libros de Arcarrota, hay libros emparedados, es decir, libros que se escondían en ciertos huecos, muros de las casas, que muchos son libros pornográficos, otros son libros de aventura, como hay propios en la época. Por eso el libro también es un objeto que se convierte en un elemento de prestigio. Pedro Mejía decía que hay quien usa de los libros como de las cosas pintadas para adornar las bibliotecas y adornar las casas sin usar de ello. No hace falta, por tanto, la utilidad concreta. Pero lo cierto es que aparte de estas aficiones de las que estamos hablando en torno al libro, por darle una perspectiva, es que las personas que poseían libros eran una minoría, un 20% de la sociedad. Personas que sabían leer, no hacía falta que supieran escribir. En el sistema de enseñanza de la época se enseñaba primero la lectura y después la escritura. Por eso cuando vemos que alguien escribe se supone que sabe leer. ¿Por qué se enseñaba a leer? Pues yo recuerdo cuando era niño que me enseñaban a leer para enseñarme el catecismo y aprenderlo de memoria, y lo recitábamos de memoria, ¿no? En clase nos hacía una pregunta, ¿quién es Dios? Tal y cual, y respondíamos todos por la misma fórmula. La alfabetización era un elemento de cristianización, un elemento de la doctrina, no tiene por qué conllevar mayor. En fin, la mayor parte de la población no tenía libros porque ni tenían los medios económicos ni le interesaba. Eso lo retrata muy bien Cervantes en la elección de los alcaldes de Daganzo, cuando le pregunta a Omillo, ¿sabéis leer? No, ni falta me hace, me dice, eso lleva solo a las mujeres a la casa llana y a los hombres al brasero. Es decir, a vaquear, a no trabajar. La mujer a la casa llana, a no hacer la casa, y los hombres al brasero. Dice, con 4 oraciones que sé de memoria y con ser cristiano viejo me conformo. Y esa era la tónica que había tanto en España como en América.
Sin embargo, la exportación de libros que se promociona en América creo que es uno de los elementos más dinámicos, por encima de toda la leyenda negra. Yo creo que culturalmente la política española con América fue dinámica y creativa. Hubo una promoción de la imprenta, una promoción de la creación de universidades, de centros de estudio, y una vez que se abren las puertas a la imprenta, allí entra cualquier libro. Por mucho que toda la legislación que tenemos de la Edad Moderna prohibiendo determinados libros que vayan a América, el libro no tiene límite, el libro busca siempre su rendija. Había tretas que eran corrientes, que detestaban los inquisidores. Cuando vayáis a ver un libro, no os conforméis con la portada, que pone Vida de Santo y seguro que va a una obra de Lutero. Y así entraban. La ilustración llega a América con una facilidad enorme. Si en algo se ha centrado la historiografía sobre el libro en la América colonial, sobre todo la que se ha hecho del otro lado del Atlántico, es para ver la llegada de la Ilustración como la antesala de la independencia, ¿no? Cosa que yo critico mucho porque nos dejan el siglo XVI y XVII aparte, ¿no? Como algo no digno de estudiar en la época de la colonización, por muchos problemas nacionalistas y de interpretación del pasado, que ahora no me voy a meter por complejos, muy interesante, y que muchas veces en este ámbito universitario pues vengo denunciando, y me ha costado muchos problemas en Estados Unidos, donde hay todavía un indigenismo muy radical, que yo llamo un indigenismo secuestrado porque está en manos de blancos, no de los propios indios, ¿no? Pero en fin, ahí sí, y yo me atrevo a decir que es una política dinámica y creativa. No solo porque desde el primer momento se funda la imprenta en los libros que se editan y los libros que circulan. Y eso ya lo tuvieron consciente desde un primer momento, no solo las autoridades religiosas, sino también las autoridades civiles. Y eso da lugar a que sea un patrimonio bibliográfico el que se ha estudiado en América enorme, y a la que da lugar a que el mundo atlántico, ibérico, conserve un patrimonio bibliográfico como poco en el mundo. Si nos vamos a Brasil, en Brasil nunca hubo una imprenta en el periodo colonial, nunca. Y creo que en el Imperio Portugués era Goa y poco más, la imprenta de Goa, ¿no? Y ya en el siglo XVIII casi toda América tiene una imprenta. De hecho, los que empiezan a estudiar la historia del libro en América son grandes bibliógrafos y bibliófilos, coleccionistas, con una idea fija: vamos a ver los logros de la imprenta nacional, sin darse cuenta que la mayor parte de los libros que ellos registran como nacionales de Chile y demás son libros importados. Ya David Hall, uno de los grandes historiadores del libro, del mundo colonial, del mundo atlántico, decía: la historia del libro atlántico es una historia de libros importados. De ahí que yo crea que la mejor parte del estudio de la historia cultural de América se ha hecho a través del tráfico de la carrera de India, como decía el profesor Martínez Shaw, ahí con arte, pero con libros también. Y eso ha dado lugar a que, a raíz de la eclosión que experimenta la historia cultural en Europa desde finales de los años 80, pues se haya progresado bastante en aquellos territorios por recuperar la memoria de los libros desde perspectivas ya modernas, desde perspectivas más avanzadas, analizando la producción, la circulación y la posesión. Bien, es verdad que ahí ha cundido mucho la nueva historia cultural al hablar de la historia de la lectura. La nueva historia cultural es la que a los de mi generación nos decían que había que hacer historia de la lectura, es decir, cuál es el sentido que una persona adquiere con la lectura de un libro, cosa que es imposible, y nos hemos rebelado contra ello, y por eso a los maestros los estamos criticando ahora en ese punto de partida. Pero eso es lo que yo sobre todo quería dejar claro, ¿no? Cómo el libro con estos elementos va cumpliendo una función extraordinaria. Y el libro además se convierte en un gran negocio, no lo olvidemos, es un gran negocio. No solo para España, sino para Europa en general. España es un país que pertenecía a la periferia de la imprenta, no era un gran centro productor. Europa tiene un centro de la imprenta, que es Italia, Alemania, Países Bajos y Francia, donde se produce el libro de calidad, el libro culto, el libro latino, el libro intelectual, que
que requiere una capacidad técnica que no tenía España. En primer lugar, España tenía muy mala tinta, muy mal papel. A España llegan desde el principio impresores de esos países, huyendo de la competencia tan especializada de sus países, para instalarse en la periferia, que ocurre lo mismo en Inglaterra. Por ello, cuando hay que abastecer de libros a América, la imprenta española por sí sola no puede. Hay que echar mano del libro flamenco, del libro italiano, de los mercaderes de aquellos países que se instalan en Sevilla, con los intermediarios, los castellanos, que ya en la segunda mitad del siglo XVI es todo un monopolio de esos grandes centros de la imprenta. Por ello, en muchas ocasiones vengo reclamando que una historia del libro y una historia de la cultura en general, de la América de la Edad Moderna, conviene hacerla con un criterio comparativo y transnacional. Soy totalmente partidario de la nueva historia atlántica que defiende el maestro John Elliot. Él siempre me dice que tenemos que seguir haciendo apostolado, ¿no? Porque mucha gente no la cree, por ejemplo en Brasil, pero si estamos hablando del libro, hablar del libro solo, el que circula desde España, no tiene sentido. En la medida en que el libro procede de Italia, procede de Francia, procede de Flandes o de otros sitios, conviene también decir que estamos hablando de la historia de todos esos países. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, ver una perspectiva mayor, engrandecer el mundo atlántico, un mundo atlántico que los norteamericanos se apropiaron. Cuando se hablan de mundo atlántico se refieren a sus 13 colonias, no se refieren al resto. Un mundo atlántico que han utilizado también cierta historiografía norteamericana para ver el por qué tiene lugar el ascenso meteórico del norte respecto a lo que es el anquilosamiento del sur, es decir, con una perspectiva chauvinista, ¿no? Una perspectiva exclusivista. Pero el problema es que a partir de la historia del libro, de la historia de la cultura, esa noción de el éxito del norte y el fracaso del sur ha triunfado. No solo en la América ibérica, sino también entre nosotros mismos. Y eso tiene un nombre y apellido. Eso se inicia en un momento determinado. Es lo que Richard Kagan llama el paradigma Prescott, ¿no? Prescott es un intelectual de final del siglo XVIII, el primer tercio del XIX en Estados Unidos, que revitaliza la leyenda negra. Es decir, la leyenda negra como tal es una leyenda. No hay que glorificar tampoco la colonia ni decir que aquello fue nada, pero hay una leyenda negra que se sigue todavía reproduciendo. Bueno, pues uno lee la Historia Universal de la Destrucción de Libros de Fernando Báez y ahí está la leyenda negra de Prescott. Es decir, esa leyenda negra, bueno, todo lo que es la leyenda negra es lo que hace que la América ibérica sea atrasada y la América del Norte sea más avanzada. Un criterio, bueno, depende de la perspectiva que lo hagamos, pero probablemente no tiene comparación las 13 colonias de toda la era colonial con lo que eran las colonias españolas. En este sentido, me gustaría también decir que todo no fue igual. A Prescott le responde Bolton. Y Bolton dice, bueno, vamos a llegar a una postura más equilibrada. América es un continente común. Es una tierra de contactos multiculturales de europeos, indios americanos y esclavos africanos. Por eso decía Bolton, la historia que pretende Prescott es una historia de hombres blancos. No aparecen ni negros ni indios por ningún lado. Y Bolton se dedica a promocionar una historia de América del Sur, viendo también sus logros. Y ahí uno de los discípulos de Bolton, que por eso quería llegar allí, es nada más y nada menos que Irving Leonard. Irving Leonard es el gran estudioso de la historia del libro en el mundo anglosajón. Escribió un libro, se llama Book of the Brave, es decir, los libros del conquistador, donde muchas de las cosas que estoy planteando, yo las estudié siguiendo su estela. Es decir, si vamos a observar ese mundo atlántico con una mayor amplitud de mira, no hacerlo desde una manera microscópica, porque entonces pierde cientificidad el conocimiento, dejando los excesos pasionales que siguen primando en esa historia cultural, ciertamente compleja,
que es lo que a Carlos Fuentes en un momento dado, y con esto termino, creo que ya se me termina el tiempo, Carlos Fuentes decía en El espejo enterrado, nos ha costado mucho tiempo en darnos cuenta en que nuestra relación con España es tan conflictiva como nuestra relación con nosotros mismos. Dice, uno la ven como una Virgen Inmaculada y otro la ven como una ramera a España. Dice, pero estas no son formas de nombrar la pasión. Dice, la medida de nuestro odio es igual a la medida de nuestro amor. Nada más.